Esta es una historia real sobre una mujer desaparecida que dejó tras de sí un diario, una vida perfectamente organizada y un misterio que hasta hoy no tiene respuesta. Bienvenidos a Escena del Crimen. Hoy te invito a entrar en la mente de Jennifer Kesse, una joven profesional de 24 años que parecía tenerlo todo bajo control. Pero un martes por la mañana, Jennifer no llegó al trabajo. Su coche apareció días después, con el asiento del conductor movido y una figura inquietante grabada por una cámara de seguridad. ¿Fue un secuestro planificado? ¿Un crimen pasional? ¿O alguien más sabía que Jennifer tenía miedo antes de desaparecer? Jennifer Joyce Kesse vivía en Orlando, Florida, y trabajaba como gerente de proyectos financieros en Central Florida Investments Timeshare Company. Brillante, responsable y organizada, Jennifer era el tipo de persona que planificaba sus días al detalle. Vivía sola en el condominio Mosaic at Millenia, un complejo moderno y seguro, con portón electrónico, estacionamiento privado y seguranza 24 horas. A los 24 años, Jennifer estaba construyendo su independencia. En diciembre de 2005, acababa de regresar de unas vacaciones en San Croix con su novio Rob Allen, con quien mantenía una relación a distancia. Se veían los fines de semana y hablaban todas las noches. Aquel lunes 23 de enero de 2006, Jennifer regresó a Orlando tras un fin de semana en casa de Rob. Habló con él esa noche, como de costumbre, y le dijo que iría al trabajo al día siguiente. Fue la última conversación confirmada que tuvo. El martes 24 de enero, Jennifer no llegó a la oficina a las 9:00 a.m., algo completamente fuera de lo normal. Su jefe intentó contactarla, sin éxito. Llamó a sus padres, Drew y Joyce Kesse, quienes sabían que algo andaba mal. Jennifer era puntual, responsable y jamás faltaba al trabajo sin avisar. Preocupados, sus padres condujeron 2 horas hasta Orlando y llegaron al apartamento de su hija esa misma tarde. No había señales de fuerza en la puerta, nada desordenado, nada roto. Pero Jennifer no estaba allí. Su teléfono iba directamente al buzón de voz. Su coche tampoco estaba en el estacionamiento. La policía fue contactada de inmediato, pero las primeras 48 horas fueron frustrantes. La teoría inicial fue que Jennifer tal vez se había ido voluntariamente o había tenido un incidente menor. Pero su familia insistió. Algo terrible había ocurrido. Jennifer no era de las que se ausentan sin motivo. En su apartamento todo parecía en orden. La cama estaba recién tendida, la ropa del día anterior sobre la silla y la toalla aún húmeda en el baño. Era como si se hubiera preparado para salir esa mañana y simplemente desaparecido en el aire. 2 días después, una pista importante apareció. El coche de Jennifer, un Chevy Malibu negro, fue encontrado en el estacionamiento de un condominio diferente, a unos 1,2 kilómetros de su casa. La policía revisó las grabaciones de seguridad del lugar y encontraron algo escalofriante. A las 12:00 del martes, una figura captada por las cámaras dejaba el coche y caminaba en dirección opuesta, alejándose del vehículo. Las imágenes eran borrosas, y en cada fotograma, el rostro del sospechoso quedaba oculto por los postes de la cerca del complejo. Era como si, por una coincidencia trágica, el criminal hubiera pasado exactamente por donde las cámaras no podían identificarlo. La imagen del sospechoso, una silueta humana, posiblemente masculina, con una complexión media, se convirtió en la clave del caso. Pero nadie, ni siquiera con la ayuda del FBI, pudo identificarlo. El asiento del conductor del coche de Jennifer estaba empujado hacia atrás, lo que sugería que alguien mucho más alto que ella lo había manejado.
Dentro del coche no había señales de lucha, pero sí huellas parciales y fibras que no llevaban a ninguna parte. El caso comenzó a ganar atención nacional. Programas como Dateline y America's Most Wanted cubrieron la desaparición de Jennifer, pero ninguna pista sólida surgió. Mientras tanto, su familia inició una investigación paralela. Contrataron detectives privados, distribuyeron miles de carteles y buscaron testimonios de vecinos. Y fue entonces cuando detalles inquietantes comenzaron a emerger. Varios obreros de construcción trabajaban en el complejo donde vivía Jennifer. Algunos de ellos, según testigos, habían hecho comentarios inapropiados hacia ella en los días previos. Jennifer había contado a su familia que se sentía incómoda caminando sola por el estacionamiento y que había mencionado a amigos su preocupación por ciertos trabajadores que parecían observarla demasiado. También mencionó en tono de broma que sentía que alguien la vigilaba. ¿Fue solo paranoia o una advertencia que nadie supo interpretar? En este punto te invito a pensar, si Jennifer fue raptada, ¿fue un crimen oportunista o algo planeado? ¿Fue atacada al salir de su apartamento esa mañana? ¿O alguien ya la estaba esperando? Y lo más inquietante, ¿por qué esa figura captada por la cámara parecía moverse con calma, sin miedo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo? En el próximo bloque, vamos a mergulhar no momento exato do crime, as últimas pegadas, o tempo desaparecido e as pistas que a polícia ignorou. Mas antes de seguir, você já tem uma teoria? O que você acha que aconteceu com Jennifer Cassie? Fue entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana del martes 24 de enero de 2006, cuando, según las autoridades, Jennifer Cassie probablemente salió de su apartamento en Orlando para dirigirse al trabajo. Pero nunca llegó. Nadie la vio salir. No hubo gritos, ni testigos que recordaran movimientos sospechosos. Simplemente desapareció en ese corto tramo entre su puerta y su coche. La hipótesis inicial era sencilla. Alguien la interceptó al salir o antes de llegar al vehículo. Pero esa simplicidad era lo que más desconcertaba. En un complejo residencial con decenas de unidades, ¿cómo pudo alguien orquestar un secuestro sin dejar un solo testigo? El crimen parecía tan calculado que los detectives comenzaron a sospechar que quien lo cometió conocía los movimientos de Jennifer. Alguien que sabía a qué hora salía, su rutina exacta. Alguien que tal vez ya había estado observando durante días, semanas. La teoría más aceptada por los investigadores fue que Jennifer fue atacada en el área del estacionamiento, posiblemente justo después de cerrar la puerta de su apartamento. Según los registros, su celular dejó de emitir señal alrededor de las 7:57 a.m. y no volvió a conectarse. Ese fue el primer indicio técnico de que algo había ocurrido. Las cámaras del condominio no captaron su salida ni su llegada al coche, lo que significa que, si fue interceptada allí, no hay imágenes del momento clave. Los investigadores analizaron minuciosamente la escena. No había signos de lucha, pero eso no significaba que no hubiera ocurrido algo violento. Una de las posibilidades era que Jennifer fue abordada por alguien armado, forzada a entrar en otro vehículo y sacada del lugar antes de que cualquier vecino se diera cuenta. Pero entonces surgía la pregunta: ¿dónde estaba su coche? A las 12:00 p.m., aproximadamente 4 horas después de su desaparición, su Chevrolet Malibu fue estacionado en otro complejo de apartamentos, el Huntington on the Green. Este complejo tenía fama de ser más peligroso, con mayor índice de criminalidad. Lo más extraño fue que el coche estuvo allí por casi 48 horas sin que nadie lo notara, hasta que un residente lo reportó al ver los carteles de persona desaparecida. La policía recuperó el vehículo y comenzó el análisis forense. No había sangre, ni signos evidentes de lucha, ni pertenencias personales alteradas. Pero sí había fibras,
huellas parciales y, lo más importante, grabaciones de vigilancia. Las grabaciones de las cámaras de Huntington mostraban una figura captada caminando cerca del coche de Jennifer. La grabación estaba en baja calidad, en blanco y negro, y la figura pasaba justo detrás de las rejas del portón del complejo. En cada uno de los 3 fotogramas captados, los postes de la reja tapaban el rostro del individuo. 3 imágenes, 3 oportunidades perdidas para ver al culpable. Fue como si alguien supiera exactamente dónde pararse para no ser identificado. Las autoridades estimaron que esa persona era un hombre, de estatura promedio, vistiendo ropa genérica. Ni la policía local ni el FBI pudieron determinar su identidad. La idea de que el sospechoso pudo haber conducido el coche de Jennifer después del secuestro generó nuevas hipótesis. El asiento del conductor estaba más hacia atrás de lo habitual, lo que sugería que la persona que manejaba era más alta que Jennifer. También se analizaron las huellas dactilares, pero no coincidían con ningún perfil conocido. Había ADN parcial, pero insuficiente para una identificación positiva. Una pista importante que surgió fue que la distancia entre el apartamento de Jennifer y el lugar donde apareció el coche era caminable en unos 20 minutos. Eso significaba que el secuestrador pudo haber regresado a pie, ocultándose entre los vecindarios. ¿Pero por qué dejar el coche allí? ¿Era una forma de despistar a los investigadores? ¿O el secuestrador vivía en la zona y necesitaba alejarse rápidamente? Ninguna de esas preguntas tuvo respuesta. Para los padres de Jennifer, el tiempo se convertía en enemigo. Sabían que, mientras más días pasaran sin una pista sólida, menos probabilidades había de encontrarla con vida. Lo más inquietante para ellos era la frialdad con la que el crimen había sido ejecutado. No fue un robo, no hubo rastros de violencia abierta. Fue un secuestro quirúrgico, limpio, casi imposible de rastrear. En paralelo a la investigación policial, amigos y familiares de Jennifer comenzaron a realizar sus propias búsquedas. Distribuyeron más de 300,000 folletos, coordinaron búsquedas por zonas boscosas cercanas y hasta contrataron helicópteros privados para hacer barridos aéreos. Nada, ni una prenda, ni una pista, ni un movimiento financiero posterior. Era como si Jennifer hubiera sido absorbida por el vacío. Y es aquí donde la historia comienza a dividirse entre hechos y suposiciones. ¿Fue alguien del trabajo? ¿Un vecino? ¿Un obrero? ¿Alguien que la seguía desde hacía tiempo? Hay muchas posibilidades y todas parecen viables. Pero en el próximo bloque vamos a profundizar en los principales sospechosos, las personas que estaban cerca de Jennifer, sus relaciones, conflictos y los secretos que emergieron con el paso del tiempo. Porque a veces las respuestas están más cerca de lo que imaginamos. Pero antes de seguir, detente y piensa. ¿Qué clase de persona ejecuta un crimen así de perfecto? ¿Quién podría conocer tan bien sus movimientos sin dejar un solo hilo suelto? Cuando se trata de desapariciones sin testigos, sin escenas de crimen claras y sin un motivo evidente, los investigadores se ven obligados a mirar más de cerca a quienes rodeaban a la víctima. En el caso de Jennifer Kesse, los sospechosos no tardaron en aparecer. Algunos de ellos eran personas que a simple vista no tenían razones para hacerle daño. Otros, en cambio, levantaban preguntas desde el primer momento, y mientras más se indagaba, más confusas se volvían las conexiones. El primer nombre en la lista fue Rob Allen, el novio de Jennifer. Llevaban cerca de 1 año de relación, y aunque vivían en ciudades distintas, mantenían contacto diario. Rob fue la última persona conocida con quien Jennifer habló la noche antes de su desaparición. Según su testimonio, hablaron alrededor de las 10:00 p.m. y todo parecía normal.
pero cuando no pudo comunicarse con ella al día siguiente, no mostró, según algunos, la urgencia que se esperaba. Rob no viajó inmediatamente a Orlando ni participó de las primeras búsquedas. A ojos de algunos, eso lo volvía sospechoso. Sin embargo, su coartada fue verificada. Estaba trabajando y su ubicación fue confirmada por registros telefónicos y testigos. Además, no había señales de conflicto entre ellos. A pesar de las dudas iniciales, Rob fue descartado oficialmente como sospechoso. El segundo foco de atención fueron los trabajadores de la construcción del complejo donde vivía Jennifer. En 2006, varias unidades del condominio Mosaic at Millenia estaban siendo renovadas. Esto significaba que decenas de obreros, la mayoría sin identificación formal o antecedentes verificados, entraban y salían del lugar diariamente. Jennifer había mencionado a familiares y amigos que se sentía incómoda con algunos de ellos. Había contado que la miraban de forma inquietante, que a veces le decían cosas inapropiadas. Incluso bromeó diciendo que se sentía observada. Algunos amigos recordaron haberla escuchado decir que evitaba salir sola al estacionamiento. Pero esa incomodidad nunca fue documentada formalmente y después de su desaparición, muchos de esos trabajadores desaparecieron sin dejar rastro. No había registros laborales fiables ni identificación clara. La policía intentó rastrearlos, pero la mayoría eran contratistas temporales y no dejaron huellas. Otro nombre que emergió fue el de Johnny Campos, un exnovio de Jennifer. La relación entre ambos había terminado mal, según relatos de personas cercanas. Algunos colegas de Jennifer dijeron que él seguía interesado en ella y que había mostrado actitudes posesivas. Incluso se rumoreaba que existieron discusiones intensas y llamadas fuera de horario. Aunque nunca fue acusado oficialmente, Campos se negó a realizar una prueba de polígrafo y mantuvo una actitud defensiva ante los medios. Sin embargo, también tenía coartada y no se encontraron pruebas físicas que lo vincularan con la desaparición. Dentro del círculo de amistades y conocidos, hubo otro individuo que generó atención. Un compañero de trabajo que, según fuentes no oficiales, habría mostrado un interés no correspondido en Jennifer. Algunos rumores indicaban que él la había invitado a salir varias veces y que ella lo había rechazado de forma educada pero firme. Aunque este sujeto fue interrogado, no se encontraron indicios suficientes para mantenerlo como sospechoso. Aún así, su nombre permaneció flotando en las discusiones online y foros de Internet dedicados al caso. Pero quizás el grupo más desconcertante era el de los propios vecinos. Jennifer había vivido poco tiempo en su nuevo apartamento y muchos residentes eran desconocidos para ella. Algunos testigos aseguraron haber visto movimientos extraños en los días previos a su desaparición. Un vecino afirmó haber oído una discusión una noche antes. Otro dijo haber visto a una persona merodeando cerca de los autos a primera hora del martes. Nada de eso pudo ser confirmado oficialmente. Lo más inquietante era que en un complejo tan moderno y vigilado parecía imposible que nadie hubiera visto nada. O simplemente no querían hablar. Los padres de Jennifer estaban convencidos de que alguien del entorno sabía más de lo que decía. Intentaron reabrir la investigación varias veces y presionaron para que ciertos individuos fueran interrogados nuevamente. Entre los nombres que más les preocupaban estaban varios obreros que trabajaban en zonas cercanas al apartamento de Jennifer los días previos. Algunos de ellos desaparecieron misteriosamente después del crimen. Y aquí aparece un detalle escalofriante. La unidad donde Jennifer vivía había sido invadida anteriormente, pero no se sabe con certeza si ese incidente tenía relación con su desaparición. También surgió una teoría no confirmada sobre un hombre que habría pedido direcciones a Jennifer días antes. Según testigos, él parecía nervioso y la forma en que la observaba era
perturbadora. La policía investigó, pero no pudo identificar a esa persona. ¿Podría haber sido el mismo hombre captado por la cámara de seguridad al dejar el coche? ¿Era él parte de los trabajadores de construcción, un vecino o alguien completamente fuera del radar? En este punto, el caso se había estancado en una red de sospechas, pero sin pruebas definitivas. Los padres de Jennifer insistieron en que alguien en algún lugar sabía la verdad, pero nadie hablaba. Y lo que más inquietaba era la posibilidad de que el culpable hubiera estado allí, cerca, incluso participando en las búsquedas. En el próximo bloque vamos a entrar en los errores de la investigación, las pistas ignoradas y las oportunidades perdidas por la policía. Porque a veces el verdadero misterio no está solo en el crimen, sino en lo que no se investigó. Desde el primer día, la familia Kess sintió que la investigación oficial no estaba a la altura de la urgencia del caso. Para ellos, el tiempo era todo. Para las autoridades, al principio, no lo parecía. En las primeras 48 horas, la policía de Orlando trató la desaparición de Jennifer como un posible caso de ausencia voluntaria, lo cual ralentizó la recopilación de pruebas clave. No se cerraron calles, no se bloquearon entradas del complejo y tampoco se emitió una alerta inmediata de persona en peligro. Esa demora resultó fatal. Los investigadores perdieron horas críticas en las que pudieron haber recolectado testimonios frescos, imágenes de seguridad adicionales o rastros físicos que hoy ya no existen. Uno de los errores más mencionados fue la forma en que se manejó el coche de Jennifer cuando fue encontrado. En lugar de preservar la escena como evidencia prioritaria, el vehículo fue remolcado sin los protocolos adecuados y almacenado por horas antes de que los técnicos forenses realizaran una revisión completa. Aunque se encontraron algunas fibras y huellas parciales, la posibilidad de que se contaminaran era alta. Más aún, se supo que antes de ser procesado, el coche fue manipulado por personal que no usaba guantes, lo cual pudo haber comprometido aún más la evidencia. Otro aspecto polémico fue el análisis del video de vigilancia donde se veía al posible sospechoso dejando el coche en el complejo Huntington. Esa grabación, aunque valiosa, fue presentada al público días después, cuando ya se había perdido cualquier posibilidad de identificar al sujeto por su vestimenta o movimientos. Además, al ser una grabación en baja resolución y con ángulos obstruidos por las rejas del complejo, la policía decidió no usar herramientas avanzadas de inteligencia artificial para reconstruir la imagen facial. Esto fue cuestionado por expertos, ya que incluso en 2006 existían programas capaces de mejorar parcialmente la nitidez de los videos. Los detectives también fallaron en entrevistar rápidamente a todos los residentes del complejo Mosaic at Millenia. Muchos vecinos no fueron contactados hasta días después, y algunos de ellos ya habían olvidado detalles importantes. A esto se suma que no se solicitó de inmediato el acceso a las cámaras de tráfico de las avenidas cercanas, lo que podría haber mostrado el recorrido del coche de Jennifer entre su casa y el lugar donde fue abandonado. Frustrados por la falta de avances, los padres de Jennifer contrataron a un equipo de investigadores privados liderado por el ex-detective Bill Wood. Este grupo comenzó su propia revisión del caso desde cero. Lo primero que hicieron fue reconstruir el perfil completo de Jennifer, sus rutinas, amistades, enemigos potenciales y patrones de comportamiento. Descubrieron inconsistencias en los testimonios de varios trabajadores de construcción que estaban en el complejo en los días previos a la desaparición. También descubrieron que algunos de estos hombres vivían temporalmente en unidades vacías dentro del mismo condominio y que no existía un registro formal de su entrada o salida.
Uno de los investigadores privados fue aún más lejos. Visitó unidades abandonadas del complejo e identificó lugares donde personas podrían haberse escondido sin ser vistas, vigilando a Jennifer. A partir de esos hallazgos, la familia presionó para que la policía investigara más a fondo a los obreros. Pero muchos ya habían desaparecido y no existían nombres ni documentos que permitieran localizarlos. La familia también insistió en una revisión profunda del teléfono celular de Jennifer. Aunque su señal se apagó la mañana del 24, algunos expertos en telecomunicaciones aseguraban que existían métodos para triangular su última ubicación exacta usando las torres de señal. Pero la policía local no tenía acceso a esa tecnología y el FBI no intervino directamente en esa fase. El resultado, otra oportunidad perdida. Con el pasar de los meses, la investigación oficial se fue apagando. El caso seguía técnicamente abierto, pero ya no había agentes asignados exclusivamente a él. La familia Kesse, en un acto desesperado, ofreció una recompensa de más de $100,000 por información confiable. Varios informantes se acercaron, pero todos fueron descartados por falta de credibilidad o pruebas. La frustración era total. En 2010, 4 años después de la desaparición, los Kesse pidieron acceso total a los archivos del caso para continuar la investigación por su cuenta. No les fue concedido. Fue recién en 2018, tras una larga batalla legal, que obtuvieron una copia de más de 14,000 documentos, grabaciones, fotografías y entrevistas. Con esa información, descubrieron detalles que jamás les habían sido comunicados. Entre esos detalles estaba una entrevista a un trabajador del complejo que, según los registros, había abandonado repentinamente su empleo justo después de la desaparición de Jennifer. Nunca fue ubicado nuevamente. También había un informe de una mujer que vivía en un edificio cercano y que había visto esa mañana a una joven siendo empujada hacia un coche por un hombre. Esa declaración fue anotada, pero nunca se hizo seguimiento. Los errores, las omisiones y las decisiones mal tomadas se acumulaban. Y lo más doloroso era que cada nuevo hallazgo no acercaba la verdad, sino que confirmaba que las pistas habían estado allí y nadie las había visto. En el próximo bloque vamos a revelar las reviravoltas más inesperadas, descubrimientos recientes, nuevas teorías y las revelaciones que la familia Kesse descubrió por cuenta propia. Porque a veces los padres se convierten en los verdaderos detectives. Durante años, la investigación del caso Jennifer Kesse se mantuvo en un terreno árido, sin avances significativos. Pero la verdadera reviravolta comenzó cuando sus padres, Drew y Joyce, tomaron el control absoluto de la investigación. En 2018, después de una larga batalla judicial, obtuvieron el acceso total al archivo del caso. Más de 14,000 documentos, grabaciones de interrogatorios, informes forenses, transcripciones telefónicas y fotografías. Fue entonces cuando lo imposible comenzó a tomar forma. Lo que no había podido resolver la policía en más de una década, la familia Kesse empezó a desentrañarlo por sí misma. Uno de los primeros hallazgos chocantes fue una serie de documentos que detallaban informes ignorados o mal interpretados. Entre ellos, una pista que nunca fue seguida con suficiente profundidad. Una mujer que vivía en un complejo cercano al Huntington-on-the-Green, donde fue hallado el coche de Jennifer, había informado haber visto, la mañana del 24 de enero, a una joven que se resistía mientras era empujada hacia un coche oscuro por un hombre alto. El testimonio fue anotado, pero jamás se verificó. La mujer no fue llamada a declarar oficialmente y nunca se elaboró un retrato del sospechoso. La declaración permanecía enterrada en un archivo. La familia Kesse también descubrió que varios empleados del complejo Mosaic at Millenia
habían sido entrevistados superficialmente. Muchos de ellos eran trabajadores temporales, en su mayoría inmigrantes sin documentación formal. Uno de ellos, según los informes, fue asignado a labores de mantenimiento justo en el edificio donde vivía Jennifer. Lo más perturbador era que, tras la desaparición, este hombre abandonó su empleo y nunca más fue localizado. Ni siquiera había un apellido registrado en su contrato. Pudo haber sido él la figura que aparecía en las imágenes de la cámara de seguridad. Nadie lo sabe, y hoy, casi 2 décadas después, sigue sin ser identificado. A medida que la familia revisaba los archivos, también notaron inconsistencias en la cronología oficial. Algunos reportes telefónicos indicaban que hubo intentos de conexión a la casilla de voz de Jennifer después de las 8:00 a.m. de ese martes. Uno de ellos, en particular, duró más de 1 minuto. ¿Quién lo hizo? ¿Fue el secuestrador intentando acceder a información? ¿O alguien cercano que aún no había sido identificado como sospechoso? La policía nunca rastreó el origen de esa llamada. En 2019, una nueva esperanza surgió. El reconocido equipo de investigadores civiles, American Investigative Society of Cold Cases, decidió asumir el caso. Liderados por el detective retirado Ken Mains, revisaron toda la evidencia y llegaron a una conclusión contundente. El responsable más probable de la desaparición era alguien relacionado directamente con el entorno del condominio. No era un crimen pasional ni un ataque aleatorio. Era alguien que conocía los movimientos de Jennifer, sus horarios y los puntos ciegos del sistema de seguridad del lugar. Según este equipo, el crimen fue premeditado, no improvisado. La reviravolta más inquietante vino con una teoría que había sido descartada demasiado pronto. Jennifer podría haber sido observada durante días desde una de las unidades vacías del condominio. Algunas de estas unidades eran utilizadas por los trabajadores para descansar, sin que los administradores lo supieran. Desde ciertos ángulos era posible ver su apartamento, su coche y la ruta que tomaba cada mañana. Alguien pudo haber estudiado su rutina, planificado el momento exacto y esperado en silencio. Otro detalle emergió. La puerta de entrada del apartamento de Jennifer mostraba signos de haber sido manipulada semanas antes. Su padre recordaba que Jennifer había cambiado la cerradura después de notar que alguien parecía haber intentado entrar. La policía nunca tomó ese hecho como parte central del caso, pero al revisar las fechas coincidía con la llegada de un nuevo grupo de trabajadores al condominio. ¿Fue ese el primer intento fallido? ¿O una prueba antes del secuestro? Con toda esta información, la familia insistió en que se reabriera oficialmente la investigación, esta vez bajo un nuevo enfoque. En 2020, la oficina del sheriff del condado de Orange aceptó colaborar con el FBI para aplicar nuevas tecnologías de análisis forense. Se reexaminaron las fibras del coche, las huellas parciales y se enviaron para análisis genético más avanzados. El resultado, se encontraron trazas de ADN desconocido en el asiento trasero. No era de Jennifer, tampoco coincidía con ningún perfil del Banco Nacional. Era un nuevo hilo, una nueva posibilidad. Y entonces surgió una pista reciente. Un hombre residente en Puerto Rico fue interrogado por haber mencionado en una conversación privada que sabía lo que le pasó a Jennifer Kess. Aunque negó cualquier relación directa con el caso, su nombre no aparecía en los archivos anteriores. Él había trabajado en Orlando en 2006, en la misma empresa de mantenimiento que contrataba a los obreros del condominio Mosaic. ¿Coincidencia? En el próximo bloque vamos a revelar o que pode ser a peça final desse quebra-cabeça. Quem realmente estava por trás do desaparecimento? O que a polícia descobriu ou escondeu? E, acima de tudo, o que ainda falta para resolver este mistério? Durante años, el caso Jennifer Kess
fue uno de los más frustrantes de la historia criminal moderna. Sin cuerpo, sin testigos, sin confesiones. Pero en los últimos años, una combinación de persistencia familiar, nueva tecnología y una línea de tiempo reorganizada ha permitido construir la hipótesis más sólida hasta hoy. No es una confesión formal, no es una sentencia, pero es lo más cerca que hemos estado de la verdad. Tras el análisis conjunto entre la familia, investigadores civiles y técnicos forenses, todas las pistas apuntaban en una misma dirección. Un obrero del complejo Mosaic at Millenia, un hombre joven, trabajador temporal, que fue asignado al edificio de Jennifer justo en los días previos a su desaparición. Según testigos, él había hecho comentarios obsesivos sobre la belleza de Jennifer. Se alojaba ilegalmente en una unidad desocupada con otros compañeros y desapareció sin dejar rastro el día en que se confirmó la desaparición. Nunca regresó por su pago, nunca volvió a trabajar en la empresa, ni siquiera se presentó a su vivienda registrada. Y lo más inquietante, sus documentos eran falsos. Nunca existió formalmente. Cuando el equipo forense analizó nuevamente el coche de Jennifer con técnicas más modernas, se encontró un perfil parcial de ADN que, aunque no coincidía con nadie en las bases de datos del FBI, tenía características genéticas compatibles con la población de origen de ese trabajador desaparecido. Esto no es una prueba definitiva, pero sí una dirección clara. Y más aún, en 2021, un nuevo testigo anónimo afirmó haber oído a ese mismo obrero presumir que había hecho desaparecer a una mujer sin dejar huella en Orlando. El testigo fue considerado creíble, pero el paradero actual del sospechoso sigue siendo desconocido. Entonces, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Según la teoría más aceptada, Jennifer fue secuestrada la mañana del 24 de enero de 2006 al salir de su apartamento. El agresor la interceptó en el estacionamiento, probablemente usando un arma para forzarla a entrar en su propio coche. La llevó a otro lugar, posiblemente una de las unidades vacías del complejo o una construcción cercana, donde fue asesinada u ocultada. Luego, condujo el coche hasta el complejo Huntington on the Green, lo dejó estacionado y regresó a pie. Sabía dónde estaban las cámaras, sabía cómo evitar ser grabado, sabía exactamente qué hacer. Fue un crimen frío, planificado y ejecutado por alguien que había estudiado cada detalle. La familia Kesse ha declarado públicamente que, aunque aún no tienen justicia plena, creen conocer la verdad y siguen luchando. En 2023, impulsaron una campaña nacional para que se cree una base de datos más amplia que incluya trabajadores temporales y contratistas sin documentos. Una zona gris donde miles de personas operan sin regulación ni control. Porque para ellos, este caso no es solo sobre Jennifer, es sobre cómo el sistema falló en proteger a alguien que vivía sola, confiada en que su entorno era seguro. Y así llegamos al final de esta historia. Una joven organizada, brillante, con una vida por delante, desaparecida sin dejar rastro. Un crimen silencioso, casi perfecto. Una investigación llena de errores, omisiones y pistas ignoradas. Pero también una familia que nunca se rindió, que se convirtió en detective, en fiscal, en técnico forense, que buscó, preguntó, peleó y reconstruyó paso a paso lo que otros no quisieron ver. Porque durante todo ese tiempo, el culpable estuvo allí mismo. No condominio, na rotina, no cotidiano de Jennifer. Ele não era um estranho. Era alguém invisível aos olhos da lei, mas presente na sombra dos corredores que ela cruzava todos os dias. Hasta hoy, Jennifer Kesse sigue oficialmente desaparecida. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su caso continúa abierto. Pero ahora, tú que has escuchado esta historia, tienes todas las piezas. ¿Tú qué crees? ¿Fue él? ¿Fueron más personas?
crees que aún se puede encontrar justicia? Comenta aquí abajo quién crees que fue el culpable y qué crees que le pasó a Jennifer. Esta fue otra historia real en escena del crimen.